Esto es Cohabitat, un podcast para conversar, conservar, un podcast para aprender a cohabitar con lo que nos rodea. Hola, bienvenidos, bienvenidas a todos a otro episodio de Cohabitat, un podcast donde intentamos entender mejor la importancia de la biodiversidad para poder convivir con ella. Hoy tengo una invitada muy especial. Ella es Micaela Camino, es doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, fundadora y directora del proyecto Quimilero, y recientemente entró como investigadora de CONICET dentro del Laboratorio de Biología de la Conservación del Centro de Ecología Aplicada del Litoral, o CECUAL, y allí también hizo su postdoctorado. Su tema de trabajo es el monitoreo del comportamiento del sistema socioecológico del Chaco Seco ante el avance de la frontera agrícola, y su tesis se enfocó en la conservación de mamíferos del Chaco y su interacción con comunidades. Además, integra grupos de especialistas como el de la IUCN, de especialistas en pecaríes, la Red Agroforestal de Chaco y entre muchos otros. Recibió recientemente el premio Whitley Awards. Felicitaciones. Es un reconocimiento internacional muy importante. Y bueno, es el llamado Oscar Verde, que después podemos charlarlo. ¿Cómo estás, Micaela? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por invitarme. Bueno, gracias a vos. Estoy muy contenta de tenerte. Primero me gustaría saber un poco cómo llegaste a estudiar estas comunidades, este sistema socioecológico del Chaco. Bueno, en realidad, cuando yo me recibí de licenciada en biología, yo estudié en Buenos Aires, en la UBA. Soy de Buenos Aires, de hecho crecí allá en la ciudad. Y bueno, cuando me obtuve el título de licenciatura, empecé a hacer voluntariados, pasantías o trabajos cortos para otros proyectos. A mí siempre me gustó viajar, desde, no sé, los 15 años que siempre que pude viajé a conocer lugares naturales y siempre me maravilló mucho no solo la naturaleza que tenemos en nuestra Latinoamérica, digamos, sino también cómo en todos los lugares parece que hay gente, ¿no? Y están muy integrados a la naturaleza. Y bueno, y empecé a hacer estas pasantías o estos trabajos cortos, no sé, estuve en Iguazú, estuve en Salta y en una de los changas, por decir de algún modo, llego al Chaco salteño. Y ahí me maravillé, me pareció increíble. No podía creer que teníamos una región así en nuestro país, en Argentina, porque yo había ido a Amazonía o a los Andes y había visto como lugares muy increíbles, enormes y con gente, pero de repente estos bosques secos que parecía que no terminaban nunca, como que vos vas en auto y siguen, parecen como un mar de bosque, que no tienen agua, que es rarísimo eso también, porque vos cuando imaginás un bosque, por ahí lo imaginás un bosque húmedo, y no, son bosques como secos, los árboles hacen unas formas como bastante entreveradas, y en esos bosques tan secos hay una diversidad de especies espectacular. Hay muchas especies endémicas que solo existen ahí y hay gente que vive ahí, indígenas y familias criollas, las dos culturas, digamos, y no son dos porque hay en realidad distintos grupos indígenas, viviendo en esos bosques, siendo parte de esos bosques que saben un montón sobre la naturaleza, que conviven con todo eso. Y bueno, me maravilló, me quise quedar, obviamente terminé mi trabajo, salí y empecé a buscar la vuelta de cómo hacer para volver. Fui a trabajar entonces como voluntaria para otro proyecto que era sobre yaguareté y puma en la zona del Chaco santiagueño y chaqueño, ahí en el límite, que dirigía Verónica Quiroga. Y bueno, y ahí ya me decidí que quería hacer el doctorado en ese sistema, porque bueno, me parecía la mejor manera de quedarme y de aprender, justamente. Encontraba también otra cosa maravillosa, es que no sabíamos, y todavía diría que falta bastante información sobre esta región. O sea, no sabíamos cosas muy básicas en ese momento porque había poca gente trabajando en la región, ahora por suerte somos más, pero ojalá seamos más y más porque falta. Y nos faltaba saber muchas cosas, así que la verdad es que eso también, ¿no? Que en estos siglos de tanta información, llegar a un lugar donde como investigador tenés la oportunidad de hacer miles de cosas, es un poquito un parque de diversiones para un biólogo. Sí, me imagino. Sí, es como decís, ¿por qué no está lleno de investigadores acá? Y además que es tan grande, ¿no? El Gran Chaco, que sería la ecorregión.
Claro, el tema es que sí, es difícil, digamos, es una región difícil porque es muy grande, el clima es difícil porque en verano por ahí puede pasar los 50 grados de calor en algunas Claro. partes. Y por otro lado, o sea, los caminos son de tierra, suelen estar en mal estado. Hoy día ya hay, bueno, más conectividad, ¿no? De celular, de internet. En esa época, cuando yo empecé hace más de 10 años, no había. No hay mucho sistema de salud. Si te pasa algo, es como, bueno, suerte, básicamente. Entonces, bueno, sí, se entiende sobre todo porque en el ámbito académico en general tenés ciertos tiempos y con los financiamientos también, y en un ambiente tan difícil puede fallar. En mi caso no me importaba eso porque yo como que empezaba desde lo que me interesaba y más allá de la academia, como que la academia era una herramienta para estar haciendo lo que yo quería estar haciendo. Claro, sí, comparto la visión como la excusa para, para hacer lo que querés de manera que tenga un respaldo también. Y metiéndonos un poco en el proyecto Quimilero, del cual sos coordinadora y creadora, ¿cómo es un quimilero? Porque muchas personas me dijeron que no conocían este animal, y yo lo conocía hace bastante poco. ¿Cómo lo describirías para alguien que nunca lo vio? El quimilero es, bueno, yo soy re fan del quimilero, ¿no? Pero es genial. Es como un chancho gigante, va gigante, te llega hasta arriba de las rodillas, o sea que es Ujú, bien grande. Es, cuando vos decís un chancho, no es un chancho rosita, así de los chanchos domésticos. Es como un chancho, pero peludo, ujú, eh, que cuando se asusta se vuelve super punk, entonces levanta sus pelos y se vuelve más grande todavía. Y lo que tiene esta especie es que es única. Solo existe en los bosques secos del Chaco, no existe en ningún otro lugar del mundo. Se adaptó a lo largo de los siglos y los siglos para vivir así, en un lugar donde por meses no hay agua y se puede hidratar comiendo cactus. Se adaptó a los bosques estos llenos de espinas, puede comer, como decía, cactus que tienen las espinas y están adaptados para eso. wow. Y de hecho sabemos bastante poco todavía sobre esta especie. Entonces, es como, ¿sabes qué? Y se ve muy poco. Por ejemplo, yo Claro. en 13 años que estoy trabajando sí la detecté en cámaras trampa, sí lo detecté cuando la gente lo caza, lo come, Ujú. he detectado huellas, pero verlo lo vi una sola vez. Wow, Sí, no puedo creer. Claro, sí. claro, claro, claro. Yo buscaba fotos recién y claro, no es tan fácil encontrar una. No, es difícil. Sí. Y entonces no son, o sea, no son de la familia, por ejemplo, de los cerdos y de los jabalíes, son de No, otra son familia. parientes lejanos. Ujú, Claro, son parientes lejanos. O sea, vos tenés el grupo de pecaríes, el quimilero está dentro del grupo de pecaríes. Los pecaríes viven solo en América, en el continente americano, mientras que los jabalíes son europeos. Y si hay en nuestro país, en Argentina o en América, es porque los han traído ujú, y es un problema de hecho de conservación a veces. ujú, Los pecaríes no, los pecaríes sí son de estas tierras, digamos. El quimilero lo que tiene, a diferencia de los otros dos pecaríes, que son las otras dos especies, son el pecarí labiado o maján, como le decimos en Chaco, ujú, y el pecarí de collar o morito. ujú, Y el morito va desde el sur de Norteamérica hasta Argentina, Córdoba para abajo. ujú. El pecarí labiado también va desde Centroamérica para abajo. En cambio, el quimilero, como decía, solo está en la región del Chaco Seco, que es Bolivia, Paraguay y Argentina. Y Ujú. hay un poco una discusión, digamos, con otros científicos donde no sabemos hasta qué punto entra en el Chaco húmedo, que es la región de al lado y que juntas hacen el Gran Chaco sudamericano, ¿no? Pero Claro. bueno, del Gran Chaco no sale, digamos, hasta donde sabemos. Ese es Ujú. como muy grande. Y muchos decimos que no, que está restringido a los bosques secos principalmente. Bueno, justo yo abrí preguntas en mi Instagram co.niwi y justo me preguntaban si sus poblaciones son afectadas, por ejemplo, por el jabalí, que como decías es una especie exótica, invasora y que trae muchos problemas. Mira, hasta el momento no tenemos detecciones de jabalí en el área donde yo trabajo, que es en el Chaco, en la provincia del Chaco, norte Ujú, de Santiago del Estero, Salta y un pedacito de Formosa. No, que yo sepa, no hay. Sí, hace un tiempo se detectó un chancho salvajizado que podría haber sido un jabalí. Entiendo que Parques Nacionales como que trató de eso. ajá, Básicamente lo habrá matado ujú, porque es muy peligroso justamente arriesgarse a tener poblaciones de chanchos asilvestrados. Por lo que en ujú, teoría no le estarían afectando,
pero como te digo, al ser un territorio tan grande y somos tan pocos, investigando, podría ser que sí, y yo no lo sé. Claro. También me preguntaron si el proyecto quimilero incluye a las otras especies, a las otras dos que me nombrabas, de pecarí. Sí, nosotros lo que hacemos en realidad es tratar de usar al quimilero como una bandera y como un paraguas. Como un paraguas en el sentido de que al ser una especie que necesita sí o sí los bosques para sobrevivir y que son bosques amenazados, que están desapareciendo muy rápido porque hay una deforestación muy alta, nos sirve el quimilero porque la única forma que lo vamos a conservar es si logramos conservar las áreas que lo ocupa, que son los bosques. Y al hacer eso nos invita a abordar el sistema boscoso en general. Al mismo tiempo, nosotros como trabajamos con comunidades locales, nos interesan otras especies que también influyen en lo que es la seguridad alimentaria de las familias locales. Entonces sí, nos interesan los pecaríes, nos interesan los armadillos que se comen mucho en esta zona, hay 9 especies de armadillos en el Gran Chaco. Y bueno, otras especies que por ahí tienen que ver con este otro tipo de preguntas que nos vamos haciendo desde la ciencia y también desde el abordaje aplicado, ¿no? De conservación aplicada. Me están dando muchas ganas de ir y dar una mano, de ser voluntaria. Necesitamos gente cuando quieran. Nos Bueno, escriben por Instagram a Quimilero. dale, dale. Después al final igual volvemos a repetir por las dudas, pero genial. Preguntan también si se sabe, bueno, vos ya me decís que muchas cosas se sabe poco, pero ¿se sabe si es predado, por ejemplo, por el puma o por yaguaretés? Sí, entiendo que sí. O sea, igual yo no hago, ¿no? Como no trabajo con carnívoros grandes, Claro. hay un proyecto Yaguareté que está trabajando con carnívoros grandes, por suerte, en el Chaco Seco, entonces no estamos solos allí. Pero entiendo que sí, sí, sí. Interesante también encontrar esas relaciones entre especies amenazadas. Una amiga que me da mucha gracia porque yo sé que es una persona que tiene siempre en cuenta a las comunidades, como igual que vos, y ella sin saber que vos trabajás bastante con comunidades, me pregunta si las personas lo quieren, o sea, qué percepción tienen las personas que habitan el Chaco para con el quimilero, digamos. Y dice también que sería un pin con la cara del quimilero porque es muy carismático. Bueno, vos sabés que uno de los primeros trabajos que publicamos fue en 2016 y fue justamente sobre percepciones que la gente local tiene sobre la fauna silvestre. Cuando empecé a trabajar, una de las cosas que hice fue muchas entrevistas y charlar mucho con la gente justamente sobre esto, que me abrió un montón la cabeza, porque la percepción no es tipo me gusta o no me gusta, lo como o no lo como, como que es re profunda la relación que puede tener una cultura o una persona con un animal silvestre cuando la convivencia es cercana, cuando hay historias familiares asociadas a esas especies. Y yo no me acuerdo si quedó en el artículo o no, porque a veces me quedan muy grandes y empezás a recortar y yo ya no me acuerdo qué conté y qué no, así como desde lo científico. Pero la verdad es que el motivo por el que nosotros elegimos trabajar con el quimilero, uno de los motivos, es que localmente es bastante carismático. La gente allá en el monte yo nunca vi que me digan, ay, me encanta, lo amo, no sé qué, como que eso es muy de ciudad, ¿no? Sí. O por lo menos no es de la gente que yo conocí allá en el monte, en el Chaco Seco, Claro. pero sí notábamos como que está todo bien, digamos, con el quimilero, y es un reservorio de proteínas importante también, como cualquier mamífero grande. Entonces, con esa posibilidad de alimentar, también eso la gente lo valora, ¿no? Y que no haga daño en los sembrados y que no haga daño a las crías de ganado o a las personas también. Entonces, por eso nos pareció que podía servir como bandera. Además de que es una especie única, perfectamente adaptada a los sistemas boscosos, como son estas culturas locales también, ¿no? Claro, conviven, digamos. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, es una especie que lo que nosotros vimos justamente en un artículo este año que salió, que además de estar en bosques bien conservados, el quimilero vos lo podés encontrar en bosques más degradados donde viven familias criollas o indígenas. Obviamente requiere un manejo de los perros, de la cacería, pero puede ocupar esos bosques y entonces también eso es súper importante porque nos permite abordar la problemática de qué pasa con esos bosques que son tal vez la mayor superficie boscosa que queda y la que define si se conserva o no esta ecorregión y esta especie. Claro. Una pregunta más, en realidad esta la hice yo, voy a ser sincera. ¿Por qué se llama quimilero? Bueno, hay un cactus que se llama quimil
que es muy Ah, grande, es un cactus muy bonito. Y el quimilero come quimil, entonces bueno, de ahí su nombre. Pero bueno, en Paraguay le dicen tahuá, ajá. que honestamente no me acuerdo qué quiere decir. Ujú. Y en Bolivia solitario, o sea, Ah, depende mira, del país, ¿no? mira, me encanta. También, bueno, algo interesante que me preguntaron y que estuve leyendo por ahí es que hubo un momento en el que se lo consideró extinto y después lo redescubrieron. Bueno, sí, el quimilero se descubre, entre comillas, ¿no? Porque Ujú. obviamente la gente en los bosques ya sabía que estaba, Claro, convivía con el quimilero, claro. pero la ciencia lo vuelve a descubrir en los 70, tipo 74, creo que eso, 76, no me acuerdo, porque se creía que era un fósil, que era como que se conocían los cráneos, se sabía que había existido, pero no que existía. Eso me parece bastante loco porque para descubrir un mamífero tan grande, es el mamífero endémico más grande del Gran Chaco. Y Claro. me parece re loco que hasta los 70 pensaban que estaba extinto. Y a nosotros nos pasó algo loco también, porque cuando empezamos a trabajar, digamos, en la provincia del Chaco, fui a hablar con la persona que en ese momento era director de recursos naturales, Ujú. bueno, a contarle mi interés, a contarle que quería ver qué especies había, porque, o sea, el último relevamiento así a gran escala se había hecho hacía 10 años, y que me interesaba ver de especies, por ejemplo, del quimilero, de si estaban presentes, y él me dijo, no, no, el Mm. quimilero afuera de áreas protegidas no lo vas a encontrar, está extinto, por eso nosotros no ponemos recursos para conservarlo. Entonces, como que fue re loco cuando lo encontramos y que la gente lo súper conocía, lo come o lo comía. em, digamos, estaba y está afuera de áreas protegidas y de hecho las áreas protegidas no son suficientes para conservar la especie, necesitamos, por eso digo, de esos bosques que están afuera de las áreas protegidas para conservar esta especie. Y bueno, para nosotros eso fue que nos llamó mucho la atención, ¿no? Que justamente la oficina que está a cargo de proteger esta especie no estaba con la información sobre la presencia en el territorio. Así que bueno, Mm. si bien no se compara a hablar de fósiles y tal, a nivel persona sí, cuando encontrás el bicho te pones recontento, digamos. Claro, claro, qué locura. Sí, tanto para explorar que me flashea mucho eso. Y también es muy loco eso, saber como que la ciencia está tan alejada de las comunidades que de la ciencia te van a decir no, la verdad que no, y la comunidad te va a decir sí, está, está acá, o sea, está acá conviviendo. Es re grave eso, en realidad, Sí. que no solo la ciencia, sino las decisiones políticas sobre los territorios habitados por estas familias estén lejos de ellos. Porque, para empezar, que las saberes tradicionales son clave, esto lo dice la ciencia también hoy día, son clave Ujú. para resolver la crisis climática y ambiental que estamos viviendo. O sea, eso es un dado. Porque tienen saberes Mm. que nosotros no tenemos y que los tenemos que unir a nuestras herramientas. Y por otro lado, ¿no? De la injusticia por ahí, de gente que sabe un montón y que no le podemos garantizar los derechos, no tienen, no sé, ni los papeles de sus tierras, si tienen que ir porque avanza el desmonte, Mm. esas familias que saben muchísimo y que podrían en realidad aportar muchísimo a la construcción de saberes colectivos. A mí me pasó lamentablemente en la UBA y también con CONICET que cuando presenté mi doctorado para trabajar en monitoreos participativos con la gente no les gustó, no lo aceptaron, lo saqué. Mm. Solo dejé la parte de selección de hábitat, modelos de hábitat, escalas, una cuestión muy científica, y entré al doctorado, Mira. saqué mi beca. O sea que yo hice como dos trabajos, ¿no? El trabajo más técnico y de modelos y demás. Y por otro lado, la parte que laburé con gente, con comunidades, con monitoreos participativos, no lo pude enmarcar ni en CONICET ni en la UBA. Espero que esto cambie, esté cambiando. Mm. Creo que sí, que de a poquito va cambiando, pero es bastante urgente. Sí. Lo mismo con parques nacionales, lo mismo con cualquier institución que genere manejo y conocimientos. O sea, necesitamos de las comunidades locales, son clave. Sí, opino lo mismo y para muchísimos ámbitos también. O sea, yo trabajo con plantas nativas no sé, cuando vas a dar un taller a cualquier lado, incluso en la provincia de Buenos Aires, tenés que escuchar porque son saberes ancestrales, o sea, son especies que convivieron con todas las generaciones anteriores. Totalmente. Entonces, es como que no podés ir a imponer un conocimiento nunca. Y bueno, espero
yo quiero creer que se está empezando a reconocer ese trabajo con comunidades. Este premio que vos ganaste también creo que tiene mucho en cuenta, ¿no? El trabajo con las comunidades, los Whitley. Sí, yo creo que sí, que el premio Whitley, la verdad que valoró un montón, es un equipo que valoró un montón el laburo que hacemos con la gente, tratar de trabajar a la par, tratar de trabajar como iguales sin menospreciar lo que nosotros sabemos ni lo que ellos saben. Uh-huh. Es un equipo que todos los premios, o sea, que entregas, incluso el que sacó el premio ganador oro, que es como alguien que ya fue sacando premios anteriores, Uh-huh. son todas personas que vienen trabajando con comunidades y que vamos abriendo ciertas puertas y son reconocimientos súper importantes porque a veces cuando vos estás haciéndolo, por ahí, si bien sabés que hay otra gente que lo está haciendo y demás, es bastante apabullante primero porque cuando trabajas con comunidades estás trabajando, por lo menos en el Chaco Seco, con gente a la que, como dije antes, por ahí se violan derechos, con gente que no tiene garantizada su nutrición, su comida diaria, su sanidad, o sea, la cantidad de problemas que vos vas viendo es bastante apabullante. Y por otro lado tenés la academia diciendo, estás seguro que vas a poder publicar esto, que vas a no sé qué, que tu carrera, que es tu sueldo, ¿no? Porque yo trabajo para CONICET, entonces es importante. Y me gusta publicar, pero obviamente no es solo eso, ¿no? Sino como que al ser el sistema armado para invisibilizar los saberes ancestrales, para oprimir ciertas sociedades, minorías, uno cuando les empieza a dar bola se siente como que estás solo, aunque no estés, y este premio es como que es un poco un reconocimiento y continuar para tejer la red con todas las personas que estamos en esa. Depende en qué ámbito te muevas, pero muchas veces te encontrás como un poco tipo, ay, ¿qué estoy haciendo? Ay, es muy complicado. Entonces de Sí. repente estos premios son como, bueno, un alivio de decir, bueno, miro para atrás, veo lo que hicimos, entiendo a dónde voy, como que te ayuda a ordenarte. Así que a nivel personal es buenísimo y también nos sirve para dar visibilidad al trabajo que estamos haciendo, a la región que es súper rica Mm. y a los problemas, ¿no?, que afronta. Sí, debe ser como una palmadita como diciendo, bueno, vas bien. Porque me Sí. imagino que sí, la duda pasa en cualquier proyecto y me imagino en un proyecto tan grande y tan complejo, o sea, trabajar con personas también tiene sus complejidades. Y bueno, una pregunta más, volviendo a los quimileros, me preguntaron cuántos quedan, yo no sé si vos tenés ese dato, que me imagino que debe ser difícil, y también sobre las poblaciones que dicen que también llegan a Córdoba, si es que las poblaciones de Córdoba están conectadas como con las más del norte o no. Bueno, no sé cuántos quedan. Justamente una de las cosas que nos gustaría empezar a hacer es ver si nos sirve unos métodos que desarrollaron ahora hace poquito para estimar abundancia y demás. Entonces, como probarlos en un área pequeña y ver si podemos luego extrapolarlo o hacer un muestreo más grande. Bueno, vamos a ver si sale eso, como que ni lo empezamos, pero es una Ujú, de las cosas que nos gustaría estimar. Y con respecto a las poblaciones de Córdoba, ese es un dato buenísimo, porque el grupo ujú, de Córdoba, que lo dirige Ricardo Torres, ujú, encuentra a partir de modelos de hábitat que la especie también está allá. O ujú, sea, que nosotros pensábamos que la especie llegaba hasta acá, hasta Chaco, y como más de 60 kilómetros para abajo, para el sur, ujú. lo detectan y lo Buah, detectan de verdad, digamos, no es como, ay, podría ser que está. Bueno, sí. detectan que está, la gente lo conoce, las cámaras lo toman. Y después detectaron, no solo ellos, sino, bueno, Andrea Neme, que es una estudiante nuestra, otro chico Federico Rivas, han detectado que la especie está también en Santiago, como Ujú, formando un poco un corredor de algún modo. Y por eso pensamos que sí, que probablemente estén conectados, pero probablemente, y esto lo digo en base a un estudio que hicimos que salió este año, pero que merece profundizar y es lo que hacia donde estamos yendo ahora, ¿no? De estudiar la conectividad. Es muy probable que haya un cuello de botella entre las ujú, poblaciones del sur y las del norte, que todavía podrían estar conectadas por un ínfimo corredor, pero ujú, donde tranquilamente están pasando por sistemas que son trampas, ¿no? Donde es casi imposible que lleguen vivos del otro lado los individuos porque hay muy poco área apta, muy poco bosque, hay claro. mucho cultivo y muchas poblaciones y entonces hay cacería, como que hay una sinergia entre cuando no hay hábitat y la cacería, como que se potencian y el efecto es peor Ujú. del que esperaríamos. Entonces, bueno, hay que revisar ahí porque en teoría pareciera que podrían estar conectadas, hay una esperanza, pero después cuando miras los mapas en sí, bueno, es más complicado de ponerle ese optimismo.
Bueno, y llega la parte más triste y trágica, y en este caso y en los casos donde hablamos de especies que están amenazadas, como es el quimilero, es un poco sensible el tema, pero bueno, lo vamos a plantear justamente para entender un poco cuál es la importancia de estos bichos, de los quimileros y sus parientes. Entonces, bueno, ahí cuando pregunté por qué podrían extinguirse, cuál sería una causa, me dijeron algunas que son bastante reales, que después las vamos a charlar, y hay una que podría ser, por ejemplo, una enfermedad, alguna enfermedad de un chancho o, bueno, jabalí también de origen doméstico, que se contagie a las poblaciones silvestres en este caso, los quimileros y sus parientes, o sea, todos los pecaríes, ¿no? Suponemos que eso pasa, que lamentablemente también podría pasar, y bueno, se extinguen los pecaríes, que habíamos dicho que son 3 especies. ¿Qué crees, Mica, que pasaría? ¿Cuáles serían las consecuencias? Bueno, yo creo que es bastante grave, de vuelta, como que a mí me encantan los pecaríes y todo, pero yo creo que cumplen roles ecosistémicos clave, por lo que fuimos viendo en las investigaciones, sobre todo de los pecarís de collar y labiados, porque del quimilero tenemos poca información, podemos ver que son especies que son clave para dispersar y predar semillas, es decir, definen básicamente qué especies crecen y qué especies no, y en qué abundancia y la disposición espacial de estas especies. Por otro lado, remueven la tierra y no solo provocan que se airee y que no se haga tan compacta en la superficie, lo cual tiene que ver con la absorción luego de agua y demás, pero sino que generan, ¿no?, esos microhábitats con sus hocicos. Y luego un investigador que se apellida Beck encontró que los moritos y los majanes, o sea, el quimilero no, porque él estudió en el Pantanal, al revolcarse en cuerpos de agua, lo que logran es un poco impermeabilizar la base de ese cuerpo de agua y hacen que dure más ese agua en los sistemas. Y por eso se dice que son un poco como ingenieros del ecosistema, porque permiten que se generen estos hábitats donde viven, por ejemplo, anfibios, que si no, no pueden estar. Con lo cual vemos que tienen un montón de roles importantes, además de que, bueno, como hablábamos antes también, además son presas de predadores tope, del yaguareté, del puma. Y eso también es bastante importante, porque si no tienen que comer, se genera, ¿no?, un efecto en cascada con los predadores tope. Y por eso, por tener roles tan importantes los pecaríes, de algún modo le dan resiliencia al bosque, que permiten que ante eventos de cambios climáticos y tal, como que se pueda recuperar más rápido, lo cual en el Chaco Seco es muy importante porque es una de las regiones más afectadas por el cambio climático y que se prevé que van a ser más afectadas también de acá en más. Y los que vivimos en Chaco lo sentimos, está muy loco el clima. Y bueno, y además le da la posibilidad de regenerarse, ¿no? O sea, llega un punto donde, porque el bosque no son solo árboles de pie. Entonces, si vos vas perdiendo elementos de tu sistema, llega un punto donde ese sistema no es realmente ese sistema, es otra cosa, y no se puede regenerar, no puede continuar existiendo. Y entonces es un riesgo muy grande perder los pecaríes, porque tienen que ver con eso también. O sea, si no estuvieran los pecaríes, el bosque sería menos resiliente ante Sí, los eventos que están ocurriendo cada vez más seguido. sí. Y pasa con la mayoría de las especies. Lo que pasa es que por ahí no de todas conocemos los roles de los pecaríes. Sí se ha hablado. Hay un investigador, Beck, que trabajó en el Pantanal con el tema de las contribuciones que hacen a las personas estas especies o a los ecosistemas. Y sabemos para el pecarí labiado y para el pecarí de collar que es así. Probablemente el quimilero también tiene sus roles que no están estudiados al momento. Dispersar el quimil. No, pero quizás eso es lo muy obvio, pero... Es que puede ser porque claro que los cactus, viste, bueno, vos trabajas con plantas, sabés que, ¿no?, que como que cae un pedazo y ya te crece un cactus ahí. Ajá. Y los quimileros cuando comen caen pedazos por todos lados, ¿no? Así que sí, sí puede ser. Pero bueno, tenemos muchos huecos en la sabiduría sobre el comportamiento y demás de esta especie y también de la dieta, realmente. Claro, claro. ¿Y cuáles son otras amenazas que tienen los pecaríes? Las mayores amenazas para los pecaríes en el Chaco Seco, voy a hablar de la región del Gran Chaco de última, es la pérdida de hábitat y la cacería. Y enfocándome en Argentina, que es donde yo más trabajo en campo, ¿no?, porque a veces algunos análisis los puedes hacer para la región, pero
Hablando de Argentina, la verdad es que la pérdida de hábitat, o del Chaco, bueno, el Chaco en general el Gran Chaco tiene una de las tasas de desmonte más altas del mundo, ¿no? Partamos de esa Sí. base. Entonces, en el caso del quimilero, por ejemplo, que necesita bosques para vivir, bueno, está súper amenazado porque está perdiendo los bosques y no tiene dónde estar porque no puede habitar las áreas transformadas a soja o a sistemas ganaderos e industriales, que es lo que sucede con los bosques luego que se pierden. Entonces es muy grave. Para las otras especies en realidad es igual de grave porque si bien no está tan estudiado, los otros ecosistemas naturales también se están perdiendo súper rápido. Tal vez más rápido que los bosques. Entonces no tienen dónde estar. Y si a esto le sumas que no hay mucho control de la cacería, por el motivo que sea, y que hay mucha caza, gente que va con freezers de pueblos, de ciudades, a cazar todas las especies que encuentre y todos los individuos que pueda, básicamente es muy, muy difícil conservar estas especies. Entonces se genera esta sinergia que decía de que vos tenés, por un lado se pierden los hábitats, por otro tenés la cacería, interactúan ambas amenazas y el quimilero está amenazado de extinción, tanto a escala nacional como internacional hoy día. Principalmente por estas amenazas. Nosotros hicimos la estimación que, sin considerar la cacería, solo mirando la pérdida de bosques, el quimilero se quedaría sin bosques aptos dentro de sus áreas aptas en menos de 30 años en la región del Chaco Seco. Y eso es muy grave. Solo unas áreas protegidas al norte de Bolivia y Paraguay tienen posibilidad de conservar el quimilero a largo plazo, poblaciones viables a largo plazo. El resto de las áreas protegidas son muy importantes, pero son chiquitas y están muy separadas entre sí. Entonces, sí o sí, esos bosques que no están protegidos y que tienen estas familias viviendo allí, de las que hablábamos por ahí en el bloque anterior, esos bosques son necesarios conservar para conservar el quimilero. Ya con los bosques en pie y controlando la cacería podemos empezar a ver lo de las enfermedades zoonóticas, lo de los perros sueltos y un montón de otros problemas de conservación que obviamente existen, pero que han quedado de lado ante estas amenazas tan grandes. En mi caso, veo muy amenazante la pérdida de hábitat. Claro, con esta tasa, digamos, o sea, si se continúa esta tasa de deforestación, que además aumenta, tengo entendido, ¿no? Mira, no sé porque si bien nosotros las monitoreamos, yo soy un queso con los números y no me los acuerdo, entonces si te digo, los voy a inventar, pero sí es el proyecto Quimilera, hay 2 trabajos en marcha que los están monitoreando, pero no me los acuerdo. Lo que sí te puedo decir es que seguro no bajan. O sea, están sostenidas, están muy arriba, violan leyes como la ley de bosques en Argentina, entonces tipo no se puede desmontar pero se desmonta igual, y es muy complicado el tema de la pérdida de bosques porque obviamente va asociado a la pérdida de territorios de familias indígenas y criollos y a extinciones no solo del quimilero sino de especies mucho más resistentes. Por ejemplo, el pecarí de collar es una especie mucho más resistente, mucho más generalista, o sea que ocupa muchos más ambientes, puede comer muchas más cosas, y sin embargo en los sistemas transformados desaparece, porque es tan abrupto el cambio y se llega a un sistema tan pobre, tan de mono, ¿no? De una sola cosa, con tanto veneno aparte, que no hemos encontrado, y eso lo publicó una chica que se apellida Semper Pascual, que vino a buscar, ella venía a buscar las fecas del morito, del pecarí de collar, en áreas boscosas y áreas transformadas, porque quería medir estrés, pero en las áreas transformadas no había fecas, una especie súper resistente. Porque no está, porque desaparece, no puede estar ahí. Entonces mucho menos quimilero. Es más sensible. Sí. Bueno, ahora vamos a remontar un poco, hablar de lo lindo del proyecto Quimilero. Quisiera que me cuentes cuáles son algunas actividades, o todas, o las que quieras, del proyecto. Y obviamente cómo sentís que este trabajo influye en la conservación, ¿no? De manera directa o también indirecta con esto de las comunidades. Sí, bueno, con Proyecto Quimilero lo que hacemos, que es un aporte pequeño tal vez, pero bueno, nuestro objetivo es contribuir, ¿no? a conservar el quimilero y su hábitat y al buen vivir de las comunidades que viven en ese hábitat, de las comunidades humanas. Y consideramos que, también como dije antes, como que el quimilero puede ser un buen
paraguas y nos sirve para abordar la problemática del sistema boscoso como tal. Y tenemos dos áreas muy grandes de trabajo. Por un lado, la investigación, donde tratamos de unir saberes científicos con saberes tradicionales de las poblaciones locales, lo cual es súper difícil, obviamente, tiene 1000 desafíos, desde la manera de hacerlo hasta cómo luego tal vez capitalizar, entre comillas, aquello que se sabe y cómo devolverlo a las comunidades. Ujú. Y afrontar esos desafíos es parte de nuestro trabajo, así como compartir la información localmente, en el ámbito científico, para la sociedad en general y para los decisores políticos. Ujú. Por otro lado, trabajamos con las comunidades locales tratando de que puedan quedarse en su casa, en los bosques, si lo quieren hacer, porque muchas veces al no saber sus derechos, al estar invisibilizados, al no tener acceso a redes de apoyo o instituciones de gubernamentales que están para apoyar pero que no llegan al medio del bosque, por todos esos motivos más entramados corruptos que pueden influir en el avance del desmonte, muchas veces las familias se ven forzadas a dejar sus casas o a cortar sus propios árboles y luego tener que irse porque no tienen sus recursos, o presionadas. Bueno, hay 1000 cosas que pasan muy feas y la idea es compartir la información sobre los derechos, ayudarlos a que tengan un apoyo, una red, a que se construya esa red, los espacios seguros de intercambio, de arraigo. Entonces por ahí hay talleres que vos decís, uy, ¿qué tiene que ver que estén pintando un mural con el quimilero? Pero tiene todo que ver porque todos necesitamos tipo vivir bien, tener espacios seguros de expresión, de contención, más cuando estamos viviendo en un ámbito donde nuestros derechos se están violando y nuestro mundo se desvanece, porque vos imagínate que tengas una topadora que te saca tu farmacia, que te saca tu iglesia, que te saca el supermercado, entonces todo eso está ocurriendo y de repente ir a un lugar donde vos te distraes, donde vos podés pintar, donde adquirís herramientas que el día de mañana pueden ser también una salida laboral, tal vez, formar los grupos, intercambiar saberes, es súper importante si vamos a hablar de arraigo y si vamos a hablar de derechos. Y la idea es ir en estos dos caminos, ¿no? De la investigación y del trabajo para la gente local, con la gente local. Como que suena por ahí muy grande, pero en la medida en que se puede y de a poquito, porque nosotros somos un grupo independiente, nosotros vamos pidiendo financiamientos de a poquito, haciendo todo a pulmón, entonces por ahí suena súper grande y lo que estás haciendo es una acción, 2 acciones, pero nosotros creemos un montón en que eso sí cuenta, que lo que estamos haciendo cada uno cuenta, que es súper importante informarse para no disipar nuestra energía y aportar realmente en base a información de verdad, Claro. que diga biológico, no significa que sea sustentable, que sea justo, ¿no? Como Sí, ni esas hablar. cosas, tomarlo desde la responsabilidad, no aceptar los greenwashing y jugárnosla también a tratar de decir lo que hay que decir. Cuando los decisores se equivocan, cuando detectás corrupción o problemas, tener la sabiduría de poder compartir esa información sin estar atacando a una persona, sino al problema real para que se resuelva y bueno, vamos a ver qué pasa. Por ahí yo encuentro que científicos anteriores, porque, y es súper entendible, digamos, no es una crítica, pero por ahí antes era tipo, bueno, nuestro trabajo es investigar y pasarles la info y después como que me excede. Claro. Y creo que hoy día, como siendo parte de la sociedad y con todo lo que estamos viviendo, hay que tomar otra actitud, tratar de compartir directo con las redes, directo con la gente, directo con las comunidades y con los decisores y abordar este tipo de problemas, porque este tipo de problemas son problemas para la conservación también. O sea, si vos tenés que aplicar la ley de bosques y la ley de bosques la están corrompiendo, es un problema de conservación también. Y entonces es más laburo, pero es parte de, creo yo, las tareas de quienes trabajen en lo que llamamos biología de la conservación o biología del antropoceno o ecología del antropoceno. Es parte de las tareas que nos van a tocar. Estoy muy de acuerdo y me parece súper valorable esa actitud, porque bueno, es lo que vos decís, quizás durante mucho tiempo era algo que no se tenía en cuenta y era otra visión. O sea, la ciencia todo el tiempo se está reinventando por suerte y tiene muchas cosas cuestionables hoy en día. Y creo que, bueno, personas como vos son las que hacen que esto empiece a cambiar y que la academia empiece a darse cuenta también, la parte más duras de la academia digan, che, esto es importante y sin incluir a las comunidades, o sea, no se puede hacer nada porque nada funciona. O sea, vos podés dedicar un montón de esfuerzo, de dinero a un proyecto, pero si no incluiste a las comunidades,
es mucho más probable que fracase. Eso es lo que aprendí de gente como vos que me cuenta este tipo de cosas, ¿no? Sí, además hay que considerar también que si nosotros no incluimos a la comunidad local, sobre todo cuando es otra cultura, podemos mandarnos un moco, podemos equivocarnos por simplemente no saber, no entender. Es imposible que adivinemos cómo piensa otra cultura, es otro universo. Y por eso podés tener problemas de conservación o sociales más graves que los que ya tenías. Y hay gente que ha sido excluida de sus territorios, de sus vidas, por programas de conservación. Muchos millones de personas porque se hicieron áreas protegidas o lo que sea. Eso no puede suceder. Entonces, si uno quiere hablar de esto, no solo es la conservación, sino también la justicia y realmente la efectividad de la medida que vos vas a tomar. Va todo junto, es como un paquete. Así se ve también desde la ciencia internacional, por decir hoy día. El problema es ese, tal vez, espacio que nos queda entre lo que podemos ver desde la ciencia internacional, desde lo que se va descubriendo día a día o vamos discutiendo día a día en ese ámbito, y cuando vas a hablar con un, no sé, en un municipio, en una provincia o lo que sea, y qué información llega realmente a ese recinto. Sí. Ahí hay un hueco que tenemos que tapar, digamos. Sí, totalmente. ¿Me querés contar así brevemente cómo sería un día en el campo tuyo? Bueno, depende. Mira, la verdad, honestamente, hace un montón que no voy al campo a trabajar yo, como que los chicos están haciendo pobres todos. Pobres no, porque está buenísimo. Pero a mí me pasó que estuve muy enferma del COVID, después estuve afuera, bueno, me pasaron 1000 cosas. Pero, por ejemplo, ahora estoy por ir, vamos a tener un taller junto a una comunidad local para intercambiar saberes sobre problemáticas en los territorios y después vamos a ir a muestrear vegetación en una zona donde queremos monitorear vegetación. Vamos a estar trabajando junto con el INTA y otros organismos gubernamentales donde pretendemos instalar o más bien tener una línea de base sobre el estado de la vegetación en un sitio piloto para medir la degradación de tierras, y ahí entra también la fauna y entra también la vegetación, no solo el suelo, y poder ver a largo plazo qué va sucediendo siguiendo protocolos que se usan en otros lugares también. Y luego me voy a ir a trabajar, espero, si todo sale bien, con una comunidad indígena que está al costado del Parque Nacional Impenetrable y que ya deberían estar ingresando al parque para usar su territorio ancestral, como entiendo que habíamos quedado, y por distintos motivos esto no estaría ocurriendo, y por la buena predisposición de la gente de Parques Nacionales de acá del Nordeste, estaríamos yendo juntos para que yo también pueda como colaborar con ellos a que las comunidades en torno al parque puedan entrar a su territorio ancestral de vuelta como debería ser. Y bueno, lo que es interesante tal vez que no te conté es que un día en el campo implica viajar y destornillarte los riñones porque los caminos de tierra son terribles, las distancias son muy grandes. A mí me lleva, no sé, como 8 horas llegar al lugar donde trabajo, estando acá en la provincia del Chaco. Son 8 horas de viaje, bueno, llegar, pero el bosque es enorme y se súper siente en el cuerpo, y eso es lo más increíble, como cuando te bajás, no sé, del auto un segundo cuando estás yendo y ya te das cuenta que estás en el impenetrable, porque hay, no sé, como un silencio, un sonido de fondo que no existe en otro lugar. Y bueno, y porque la gente es increíble, es maravillosa, así que eso también está en un día de campo normal, digamos. Buenísimo, quiero ir algún día. Yo conozco el ambiente, la ecorregión de Chaco, en Córdoba y en Santa Fe, pero no conozco el impenetrable, digamos. Claro. Bueno, y por último me gustaría que nos digas qué podemos hacer nosotros, los simples mortales que no estamos en este proyecto de conservación, para ayudar a este proyecto. Bueno, para ayudar a este proyecto hay varias cosas. Para empezar, nos pueden seguir en Instagram como Quimilero y en Facebook y YouTube como Proyecto Quimilero. Sobre todo en YouTube queremos como poder llegar a cierto número de seguidores. Estaría re bueno porque hay videos de los saberes locales de la gente, entonces si se suscriben, si nos dan like, nos sirve un montón. Y además tenemos cafecito, después pueden buscar en nuestro Instagram, lo voy a dejar ahí, el Mercado Pago, donde la gente nos dona, y la verdad que es genial porque parece poquito, pero con ese poquito hacemos un montón. Y además de todo eso, la verdad es que yo creo, como decía antes, que ante la crisis que estamos viviendo, nos toca como despertar y decir, bueno,
qué es lo que yo puedo aportar de verdad. Puedo, para empezar, saber qué consumo y puedo exigir a los gobernantes, puedo exigir a las empresas, y la forma de exigir muchas veces requiere organizarnos, juntarnos con amigos, discutir, avanzar en que las políticas se cumplan, que las leyes se cumplan. No puede haber violación de derechos humanos y desertificación para que un tipo se haga rico. No puede pasar. No nos puede pasar. Y menos a los chicos más chicos que es el mundo que les está quedando. Entonces, súmense a grupos que ya existen. Esa es mi recomendación, ¿no? Obvio. Súmense a grupos que ya existen. En Chaco está Somos Monte Chaco. En Salta hay un Somos Monte. En Córdoba hay un Somos Monte, pero además hay otros grupos, no sé, XR, no, hay miles de grupos, ni siquiera sé los nombres de todos, Friday for Future, hay como para cada color, ¿no? De cada gusto, claro. de cada sí, personalidad. Está bueno eso. Y si no está ninguno, porque desconfías, porque yo por él soy re desconfiada, bueno, pero ¿quién lo mueve? ¿Quién decide? Armate el tuyo. O sea, juntate con tus amigos, empezá a romper las bolas en redes, fíjate cómo haces, pero es el momento para actuar. Es el momento para actuar porque cuando nos quedemos sin bosques en el Chaco, no lo vamos a sentir en todas las casas. Y es heavy. Y es nuestra, no nos queda otra, digamos, no nos queda otra que ponernos la camiseta y decir, listo, esto no puede pasar más. Mi aporte es decirle a los gobernantes, decirle a las empresas, y yo les digo algo, desde que se creó Somos Monte en la provincia del Chaco, el desmonte legal disminuyó y el desmonte total un poco también. Tiene fases igual, ahí lo estamos midiendo. Ajá. Pero no es menor organizarse, no es que da lo mismo, no da lo mismo. No sé qué pasa si se organizan en todos lados, porque a dónde se van las empresas, no sé. Pero es esencial. No podemos dejar envenenar y morir, así que les invito a todos a sumarse y además es re divertido porque conoces gente piola, aprendes un montón y no dejas de sentir que algo que por ahí te preocupa se transforma en una acción que suma y que construye y eso es genial. Me encantó, estoy muy de acuerdo. Así que, bueno, mil gracias. No sé si hay algo que te quedó por decir, que quieres agregar. No, bueno, muchas gracias. Eso, síganos en redes y eso que parece una pavada, pero de verdad que a nosotros sí nos suma. El cafecito también de 10 y cualquier duda que tengan nos mandan mensaje privado, estamos a disposición, si no en la página web hay contactos, nos pueden escribir y tratamos de contestar siempre. Bueno, muchísimas gracias, Mica. Felicitaciones por todo el trabajo, me encanta. Bueno, y a quienes están escuchando, muchas gracias por estar ahí. Si se perdieron los demás episodios, pueden buscar en Spotify, en Google Podcast, Apple Podcast también. No hace falta que estén suscriptos a nada, pueden escucharlo gratuitamente. También les pido si pueden darle 5 estrellitas al podcast, también me sirve un montón en Spotify. Y yo también tengo disponible el matecito para que me ayuden a que el podcast siga creciendo y a poder darle voz a otros proyectos como este. Es matecito.co/cohabitat.